¿Qué tal amigos y seguidores de la página Awit Yani? Nuevamente saludándoles con mucho gusto en esta semana. Y bueno, ya saben, yo soy Xucoat López y voy a estar hablando en esta ocasión de una de las bebidas más importantes de México. Estamos hablando del pulque, que como sabemos es una bebida que proviene desde tiempos de los toltecas y se ha conservado hasta nuestros días. En la antigüedad esta bebida era de tanta relevancia que únicamente personas de alto conocimiento podían consumirla, ya que eran personas de conciencia. No se le permitía a la población en general porque era bien sabido de los efectos de esta bebida. Entonces se sabía que ocasionaba ciertos disturbios, ciertas situaciones que sacaban de su control a las personas. Esto se comparaba con el espíritu de los 400 conejos, por eso es que hay bebidas que hablan sobre los conejos en su relación con el pulque. ¿Y por qué se le llamaba de los 400 conejos? Pues bien, vamos a comentarles. Los conejos simbolizan las personalidades de cualquier individuo y el 400 entre los nahuas significaba de manera simbólica un número demasiado grande, casi incontable. Entonces, en este sentido, estar hablando de 400 conejos, estamos hablando de incontables personalidades del individuo. Es decir, que cuando una persona tomaba pulque o esta bebida alcohólica, pues inmediatamente uno de esos conejos o varios empezaban a tomar forma y vida en la persona. Se apoderaban de una forma de voluntad. Entonces podían surgir diferentes conejos, nunca sabías cuál te iba a tocar. Actualmente podemos darnos cuenta, ¿no? O sea, tenemos que te puede salir el conejo romántico, te puede salir el conejo agresivo, te puede salir el conejo amistoso, bailador, sociable y muchas otras formas, tanto buenas como malas. No sabemos cuál vaya a tocar en cada ocasión. Es por eso que no se permitía el consumo deliberado de esta bebida en Tenochtitlan ni en toda la confederación de la náhuatl, la Excantlactoloyan. Entonces, en todo lo que mal llamaron Imperio Mexica, la Confederación de Anáhuac o Excantlactoloyan, la ley prohibía su consumo deliberado. Y bien, esta bebida pues tiene muchísimos años de fabricarse o de producirse dentro de la náhuatl y bueno, pues por lo menos hay datos del año 1300 por ahí de los toltecas en que se descubrió esta bebida gracias a la curiosidad de los tlacuaches, que eran quienes agujeraban el maguey pulquero o el agave pulquero y extraían la bebida que se encontraba allí. O sea, el aguamiel, pero ya fermentado, es decir, ya vuelto pulque. Entonces a veces se encontraban a los tlacuaches pues borrachos o briagos, ¿no? Por mencionarlo de alguna manera. Y bueno, esto obviamente llamó la atención de los mexicas, de los nahuas, porque ya saben que eran pues grandes conocedores de las propiedades y los efectos del consumo de plantas y cactáceas y demás. Entonces se les ocurrió probar esta bebida y empezarla a fabricar. Se dieron cuenta de sus efectos y entonces empezó a regularse como era de esperarse. Y bueno, en esta legislación es importante mencionar que pues era estricta en tanto a que a la persona que se le hallara borracho en la calle, pues se le hacía una advertencia y un recordatorio de que no podía beber pulque o embriagarse en la calle. Entonces lo que hacían era rapar a las personas como advertencia y comentarles que no podían volver a hacerlo. Se ha documentado que incluso a la persona que se embriagaba se le podía llevar a la pena capital, es decir, les cortaban el pescuezo o bueno, los mataban, ¿no? No quiere decir que nadie lo pudiera beber, como decimos, ya lo bebían gente pues que se consideraba tenía mayor conocimiento y control sobre sí mismos,
pero también se le permitía beberlos a las personas mayores de 52 años, a los que en ese tiempo ya se les consideraba ancianos. Hay que recordar que bueno, el tiempo de vida del ser humano se ha ido alargando y bueno, en ese tiempo, cumpliendo 52 años, ya eras apto para beber pulque y para embriagarte. No quiere decir que pudieras andar en la calle de briago, sino que podías hacerlo en tu casa sin ningún problema. Incluso se llegaba a usar también de manera medicinal el consumo, por ejemplo, para parejas, cuando esto era, por decirlo así, recetado, que se tenía un problema de fertilidad, se acudía al consumo de pulque para que pudieran procrear. De allí que actualmente pues se le diga el cuatero, ¿no? Pues tiene muchos nombres y uno de los más conocidos es este, y hasta la actualidad se sigue utilizando. Entonces, bueno, pues esta bebida tiene muchas propiedades que incluso curan la anemia, problemas de riñón, problemas de circulación. Las personas con diabetes lo pueden consumir y bueno, tiene muchas propiedades. Eso sí, hay que ser conscientes, ¿no?, de que esto hay que consumirlo con conciencia. Recordemos el espíritu de los 400 conejos, ese espíritu que también puede llegar a apropiarse de la vida y la voluntad de las personas. En este caso estamos hablando de algo que los mexicas ya conocían y por eso tenían mucho cuidado: el alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcohol, el pulque, tiene su propio espíritu y ese espíritu se apodera de la voluntad de las personas. Pero entre más consumo haya de forma adictiva el espíritu de los 400 conejos, más y más se apodera de la voluntad de las personas, hasta que ya la persona deja de vivir por sí misma y es el espíritu de los 400 conejos el que lo controla. Entonces, imagínense esta sabiduría, hay que traerla a nuestra vida, hay que ser conscientes de los efectos de esta bebida y por qué hay que tenerle respeto, ya que es la bebida que proviene de las energías sagradas de las plantas de Mayagüel, la savia de las plantas de los magueyes y de los cactus. Entonces esto es algo sagrado, es algo que los antepasados y nuestros presentes de la náhuatl pues también siguen respetando y consumiendo de esa manera. Hay que recordar que antes, como se mencionó, era prohibido. Posteriormente en la colonia pues se abrió la venta al público de manera indiscriminada y empezó a haber problemas de alcoholismo. Esto pues ya lo vienen aplicando las formas colonialistas para poder dominar a los pueblos. En este sentido, pues los dejan que se embriaguen y que se enajenen con la bebida del pulque. Lo mismo sucede allá en Estados Unidos. Se les permitió a los nativos el consumo de bebidas alcohólicas al por mayor. No por nada hay muchos casinos donde se encuentran las actuales reservas nativas. Entonces hay muchos casinos y hay muchos bares donde precisamente están surgiendo estos problemas de enajenación y de fuga de las reservas que los lleva por el camino del vicio. Esta es una estrategia colonialista que se ha venido utilizando y bueno, actualmente pues sigue el pulque siendo suministrado y permitido su venta al público. Y bueno, sabemos de los efectos que tiene en nuestra sociedad, en muchas familias. Entonces tomemos conciencia de esta situación, recurramos a la sabiduría ancestral y consumamos esta bebida de manera respetuosa, de una manera consciente. Les recomiendo también visitar una pulquería que tenemos acá en Toluca, donde se vende pulque natural y entero. ¿Qué quiere decir? Que no es compuesto, como en esas pulquerías donde ya le mezclan cosas por vender más. Acá en Toluca, en la Pulquería México, tenemos pulque 100% entero y del día, por cierto. Eso es lo que vendemos. Nosotros no almacenamos y vendemos pulque 100%. No es una cantina para irse a embriagar, es un lugar cultural, es un lugar de convivencia y de ambiente familiar, para que cuidemos esa parte, para que transmitamos ese conocimiento de que es una bebida para socializar, es una bebida cultural y patrimonio de los mexicanos.
¿Sale? Pues les mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto, cuídense mucho, Tlazo Kamati por su atención.